Yo vengo de la ciudad de León y viviendo en León toda mi vida y en los últimos años, incluso en un pueblo a las afueras de León, he visto rebaños de ovejas toda mi vida. De hecho, estaba observando cómo los datos muestran que la comunidad de Castilla y León tiene 2,7 millones de cabezas de ovino, de ovejas. Lo cual es curioso porque la comunidad de Castilla y León cuenta con 2,4 millones de habitantes. Una oveja por persona, ¿verdad? Recuerdo ver a menudo a un pastor de ovejas en mi pueblo y para mi sorpresa llegó un día en que me enteré de que tal pastor, un pastor común y corriente a los ojos de cualquier persona, era licenciado en química. Podemos decir que este pastor estaba sobrecualificado para su trabajo, ¿verdad? En nuestro texto de hoy, hermanos, Juan nos muestra a un pastor sobradamente preparado para su tarea. Este pastor es nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 10, del 1 al 21, nos muestra a Jesús como el buen pastor de sus ovejas, hermanos. Y Jesús, el buen pastor, conocer esto, profundizar en esto, nos va a motivar a confiar agradecidos por su cuidado y su provisión para con nosotros, sus ovejas. Voy a dividir esta mañana el texto en 4 secciones. La primera sección, versículos 1 al 6, es la comparación. La comparación. Y la escena viene desde el capítulo 9. ¿Recordáis el capítulo 9, la semana pasada? Jesús sana a un ciego y los fariseos le acusan, le atacan a ambos, de hecho. Y esta escena aún no ha terminado, porque Jesús continúa en el capítulo 10 hablando a unos líderes de Israel que están ciegos espiritualmente. Ellos han tratado con desdén al ciego y también a Jesús. Estos líderes representan el pésimo pastoreo de la nación de Israel. Pero hermanos, Jesús conoce el Antiguo Testamento muy bien. Y por eso Él sabe que este trágico pastoreo viene de atrás. Ya desde Génesis, hermanos, Dios es descrito como pastor. José en Génesis 48:15 dice: Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. ¿Y qué decir del Salmo 23? ¿Quién no conoce el Salmo 23? ¿Qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero también Israel es descrito como un rebaño. Salmo 100, bien conocido, versículo 3, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Más adelante el profeta Jeremías, capítulo 23, habla de aquellos líderes religiosos y reyes que los llama los malos pastores de Israel. Jeremías 23:1 dice lo siguiente, fíjate. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras. Ezequiel capítulo 34 también profetiza contra estos líderes. Ezequiel 34:3 dice: vosotros no estáis apacentando mi rebaño, Israel. El versículo 4 dice: no estáis fortaleciendo a la oveja débil. El versículo 5 dice: las habéis dispersado, son presa de las fieras. Por tanto, dice el Señor, yo estoy contra los pastores de Israel. Pero es precisamente, hermanos, en Ezequiel 34:23 que el Señor profetiza de un pastor perfecto, el Mesías, el Señor Jesús,
Ezequiel 34, 23 dice, pondré un pastor que las apacentará. Él las apacentará y será su pastor. Jesús conoce su Antiguo Testamento perfectamente. Y teniendo entonces el Antiguo Testamento en cuenta, el Señor Jesús refiere a los judíos, les cuenta una parábola o una alegoría, que es una comparación. Fijaros de nuevo, versículos 1 al 5. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El Señor Jesús está comparando aquí a los fariseos, a los judíos en general, pero a los fariseos en particular, con ladrones y salteadores o bandidos. Raro sería que aquí en Galicia, ¿verdad?, zona verde en España, no hayamos visto ovejas también, ¿verdad? O hayamos visto alguna vez un redil. Un redil es el lugar donde se resguarda el rebaño. Y en aquella época los rediles estaban construidos de piedra, incluso algunos estaban rodeados de zarzas, de espinos. ¿Y cuál era la manera normal de entrar en ese redil? ¿Por la dónde? Por la puerta. No contestáis, es que en Galicia saltáis la valla, ¿o qué? Por la puerta, ¿verdad? El pastor entraría por la puerta y accedería entonces al rebaño, es lo que dice el versículo 2. Y el versículo 3 dice que el portero, un hombre contratado por el pastor para proteger el rebaño, especialmente por la noche, el portero abría y cerraba la puerta al pastor, porque le conocía. Ahora, ¿qué ocurre si alguien quiere saltar el muro a las 3 de la mañana, accediendo al rebaño por otro lugar que no es por la puerta? ¿Va a venir con buenas o malas intenciones? Malas intenciones, ¿verdad? Vendrá a robar, vendrá a dañar al rebaño de ovejas. Esto es lo que Jesús está diciendo a los líderes religiosos. En cambio, fijaros qué contraste. Versículo 3. Dice que las ovejas oyen la voz del pastor y él las llama ¿cómo? Por nombre. Él las llama por nombre y las conduce fuera. El pastor, versículo 4, dice Jesús, que saca todas las suyas, va delante de ellas guiándolas, y las ovejas lo siguen porque conocen la voz del pastor. Los fariseos han intentado robar al ciego del rebaño de Jesús. Lo acaban de hacer en el capítulo 9. Le han amenazado, le han insultado por querer ser discípulo de Jesús. Y ellos intentarán antes de la cruz, durante la cruz y después de la cruz, van a intentar convencer al pueblo de que Jesús es un farsante, un mentiroso, de que enseña porque tiene un demonio dentro. Ellos van a matar a Jesús y a perseguir al rebaño de Jesús, como nos cuenta Hechos. Pero hermanos, la gloriosa enseñanza de este texto es que la oveja de Jesús oye la voz del pastor Jesús cuando él la llama por su nombre. Jesús es el buen pastor que conoce perfecta e íntimamente a cada oveja de su rebaño. Te conoce individualmente y te conduce, te guía con su palabra perfecta. Amén. La gloriosa enseñanza es que las ovejas no son tan tontas como las pintamos, ¿verdad? Fíjate en el versículo 5. A un desconocido no seguirán, sino que huirán porque no conocen la voz de los extraños.
La gloriosa enseñanza es que una oveja del buen pastor siempre va a ser una oveja del buen pastor. Por tanto, va a ser capaz de seguir la voz del buen pastor y discernir quién es un pastor falso. En otras palabras, un salvo por Cristo será salvado por Él, obviamente, primero, pero también protegido por el pastor para discernir la voluntad de Él, para oír su voz, para desechar los cantos de sirena de otros pastores en este mundo, que no lo son realmente, sino que son ladrones dañinos que intentan robar y hacer daño. El ciego salvado del capítulo 9 que adoró a Jesús seguirá adorando a Jesús por mucho que los fariseos le amenacen. Y lo hará porque Cristo no solo llama a su oveja, sino que Cristo protege a sus ovejas. En la historia han existido grandes chaqueteros. ¿Sabes lo que es un chaquetero? Un chaquetero es un tránsfuga, un chaquetero es un traidor, ¿verdad? Personas que trabajan en un lugar o juegan en un equipo o pertenecen a cierto partido político para finalmente ser desleales y marcharse con el rival. ¿Quién no recuerda, quién no añora esos días cuando Luis Figo o Ronaldo o Laudrup traicionaron al Barça y se fueron a jugar al Real Madrid? Todavía me duele. Últimamente se habla mucho de Michael Jordan, ¿verdad? Michael Jordan cambió las zapatillas o la marca Nike, cuando se iba a ir primero a Adidas. Recuerdo en Murcia una política del partido de Podemos que dio un voto al PP y creó un gran revuelo, esta tránsfuga. ¿Y qué de Anakin Skywalker, verdad? Hemos crecido entristecidos porque se pasó al lado oscuro y se convirtió en Darth Vader. Y cómo no, Judas demostró que nunca había sido oveja, traicionando al Señor Jesús. Sean ejemplos de la ficción o de la realidad, pero hermanos, un creyente verdadero va a descansar en esta verdad. La verdad de que cuando ha oído la voz del buen pastor, llamándole por nombre, salvándote, siempre va a cuidar de ti. No hay chaqueteros en el rebaño de Cristo, hermanos. No porque nosotros nos mantengamos firmes per se, sino como luego dirá Jesús, capítulo 10, versículo 28, ni una oveja será arrebatada de la mano de mi Padre. ¿Qué descanso es este, hermanos? ¿Qué descanso? Por tanto, confía en el buen pastor, porque Él cuida de ti. Él te ha llamado. Él te protege, Él te cuida y Él provee para ti. Tristemente, los fariseos demuestran que no son parte del rebaño del Señor. Fíjate en el versículo 6, Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ellos no entienden la alegoría, o también se puede traducir como parábola, que al final es una comparación. Pero no la entienden porque están ciegos a Cristo debido a su rechazo. Con todo, hermanos, fíjate que Jesús ahora va a demostrar su paciencia y aún su misericordia en la segunda sección que vamos a ver. Una sección que nos sigue mostrando a Jesús como el buen pastor de su pueblo, que ha de motivarnos, hermanos, a confiar agradecidos por su cuidado y su provisión. La segunda sección, versículos 7 al 15, la explicación. La explicación. Jesús ahora les explica lo que acaba de decir. Leamos versículos 7 al 10. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es consciente de que ellos no entienden y ahora va a explicar, a descifrar el significado de la alegoría, y ahora se describe a sí mismo como la puerta. La puerta. ¿Qué significa esto? La puerta del redil, ¿verdad?, da acceso al rebaño. Por tanto, lo que Jesús les está diciendo es que Él mismo y solo Él es el acceso a la salvación. No hay otra puerta, no hay otro acceso al rebaño de Dios. Jesús es el único medio para ser salvo, para ser parte del rebaño de Dios, para recibir el pasto, el alimento que da vida, que hace crecer y que satisface continuamente el alma. Jesús, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Solo quien entiende quién es Jesús, solo quien reconoce que Él es el único Salvador, la única puerta, el único acceso para ser parte del rebaño, de la familia, del reino, solo esa persona tiene acceso al perdón de pecado y a la vida eterna. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otro pastor. Por eso te pregunto una vez más, ¿has creído en Jesús? ¿Le has entregado tu vida? ¿Crees que solo Él es la puerta al perdón de tus pecados? ¿Crees que solo Él es el acceso a la vida eterna? ¿Te has arrepentido de tu pecado y mirado al Salvador clavado en la cruz, muriendo en lugar de las ovejas? El Cordero con C mayúscula de Dios muriendo por su rebaño. Ven a Cristo, cree en Él. El ser humano piensa que hay 1000 opciones, 1000 puertas, pero solo hay una, un camino. No hay otro Salvador. No hay nadie más que restaure tu alma, que satisfaga, te guíe. Pues solo Jesús es el buen pastor, un buen pastor más que cualificado para hacer esto. Muchos intentan constantemente encontrar sentido, motivo a esta vida, pero hermanos, te aseguro, fuera de Cristo no hay nada, no hay nadie. Es más, solo hay peligro mortal. Fíjate en el contraste. Versículos 8 al 10. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Eso es una referencia a Jeremías capítulo 2, versículo 26, donde el Señor expresa allí que los reyes, que los príncipes, que los sacerdotes y los malos profetas son dañinos para Israel. Son ladrones y salteadores que durante siglos han entrado sin permiso al redil para robar ovejas, para enriquecerse, para matar, destruir espiritualmente a la nación con un falso mensaje de liberación por buenas obras, hermanos. Pero aún peor, ellos estaban prohibiendo hablar
odiaban, rechazaban al mismísimo Mesías, a Jesucristo, al verdadero pastor, al único con autoridad para incluir a los suyos en su rebaño espiritual, al único que da acceso a la salvación. Ellos han venido a traer muerte y Él dice, versículo 10, yo he venido para que mi rebaño, mi remanente, dice, tenga vida y la tenga en abundancia. Literalmente la palabra abundancia significa excepcional, una vida muchísimo mejor de lo esperado. Así es. Así el verdadero creyente que está en la verdad de su palabra, dice Jesús, no va a hacer caso al verdadero maestro. No va a hacer caso a métodos de salvación, a métodos de santificación, a una vida de segunda división que no surge de su palabra que nos guía. El verdadero creyente, va a decir Juan en su primera carta, años después, 1 Juan 2:20 y 2:27, dice que el creyente tiene la unción del Santo, es decir, tiene al Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a discernir la verdad de la mentira. Todo esto, por cierto, en un contexto de rebaño, de la iglesia. ¿Te has dado cuenta? En ningún momento habla de una oveja aislada y perdida. Una oveja aislada y perdida es una oveja perdida. El Señor habla en un contexto eclesial de un rebaño. Entonces el creyente en el contexto de la iglesia, expuesto a la verdad de la palabra, va a poder discernir del falso pastor, del falso maestro con el verdadero. Y así ha sido durante 2000 años de historia de iglesia, ¿verdad? Herejía tras herejía, un falso maestro tras otro, esos lobos vestidos de oveja. Jesús habla de ellos en Mateo 7, Pablo también habla de ellos, Pedro en 2 de Pedro. Y quizá este ha sido tu caso, ¿no es así? Quizá tú has sido parte de algo así. Quizá has estado expuesto por años a falsa enseñanza, quizá en una iglesia o en el mundo. Pero cuando has escuchado la palabra de Dios explicada, has entendido por fin, allí es donde yo quiero estar. Ese es el rebaño donde yo quiero estar. A Él tengo que escuchar por medio de este pastor humano. A esta iglesia es donde yo quiero acudir. Y el mérito no es de ningún pastor humano, hermanos. No se trata de mí. No se trata de Paul Wasser. No se trata de MacArthur o de Michelin o de Jonas Recamán. Gloria a Dios por ellos. Hermanos, se trata de Cristo, el buen pastor. Y de la realidad de que es Él quien llama. Es Él quien te hace entender y que abre la puerta, porque Él es la puerta y te hace pasar a su rebaño y luego te protege de falsa enseñanza en la iglesia. Toda la gloria es para Cristo, el buen pastor, hermanos. Nosotros, y por nosotros me refiero a los pastores humanos hoy, deseamos, trabajamos, nos esforzamos por repetir las palabras de nuestro pastor con la mayor fidelidad y precisión posible, ni más ni menos, porque entendemos que guiar al rebaño de Dios hacia el pasto de Dios, que es su palabra, es un llamado tremendamente alto y serio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos, nos esforzamos para hacer esto, hermanos? Por ser fieles al pasto de su palabra. Lo hacemos, hermanos, porque Jesús es el buen pastor. Él va a expresar estas palabras que resonarán desde hace 2000 años hasta el resto de la eternidad. Fíjate, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las
ovejas. Jesús no es un pastor. Jesús no es un buen pastor. No, Jesús es el buen pastor. El pastor benevolente. También a veces se traduce la palabra como hermoso, preciosos, sin igual, un pastor que no oprime a sus ovejas, sino que las guía con ternura y sabiduría. Es más, Jesús, hermanos, acaba de decir, versículo 10, que Él ha venido para dar a sus ovejas vida abundante, increíble. Y ahora dice, fíjate, que para que tú y yo, sus ovejas, tengamos esta vida. ¿Qué dice el versículo 11? El buen pastor da su vida voluntariamente por ellas. Y esto es lo que hace que Jesús es el único digno de poseer el título de buen pastor. Hace muchos años un pariente mío, que era pastor de ovejas, murió atropellado por un tren mientras intentaba rescatar ovejas que estaban en la vía del tren. Los pastores a lo largo de la historia se han enfrentado a gran cantidad de peligros. Fíjate, David, en su faceta de pastor, le dice al rey Saúl, en 1 Samuel 17:34, fíjate lo que dice. Yo, dice David, apacentaba las ovejas, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero de rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y mataba. Hermanos, con pastores así, no me extraña que no quede ni un solo león en Israel, ¿verdad? Increíble, David. Pero el punto aquí es que David y todo pastor de ovejas leal defendería a sus ovejas, ¿verdad? Eso es normal. Pero como un comentarista expresa, fíjate, dice, cuando un pastor moría por defender sus ovejas, tal muerte ocurriría por accidente. El plan del pastor era vivir por ellas, no morir por ellas. Pero cuando Jesús muere por sus ovejas, ese es su propósito y objetivo voluntario. Jesús va a poner de manera voluntaria por sus ovejas toda su vida. Y si en el mundo real la muerte de un pastor es una catástrofe para las ovejas, hermano, hermana, en la esfera espiritual, la muerte del buen pastor es una necesidad. Es la única oportunidad de vida y salvación para las ovejas. Solo Jesús es el buen pastor. Él está sobrecualificado para esta tarea de salvarnos y protegernos y proveer para siempre. Por eso Él y solo Él es el enviado de Dios. No hay otro. Jesús dice en el versículo 12 y 13, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago, no le importan las ovejas. En aquella época, como hoy, existían pastores asalariados. Los asalariados eran los jornaleros o pastores contratados. Muchas veces eran jóvenes que se les llama hoy en día zagales, especialmente en el sur de España. Pero a menudo el interés de estas personas no estaba en el rebaño, sino en ¿qué? Dice el texto, como hacemos aquí, ¿verdad? En el dinero, en el interés económico. Así que si cuando llegaba el momento, cuando venía el lobo y tenían que elegir entre el rebaño o su vida, ¿qué pensáis que iban a elegir? Efectivamente, no habría lobo que los pillase montaña abajo, ¿verdad? Correrían a salvarse. Por eso Jesús enfatiza esto y ahora dice, versículo 14, yo
soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Fíjate en lo que dice Jesús. Yo conozco mis ovejas, las mías me conocen, igual que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. La palabra conocer es importante en este contexto. Conocer significa tener una relación íntima, personal, profunda. Jesús conoce a sus ovejas. Jesús las conoce por nombre. Hermano, hermana, Jesús no simplemente te distingue del otro. Jesús te conoce. Conoce cada rincón de tu alma. Jesús te ha amado incondicionalmente desde la eternidad. Él te ha escogido para salvación, para pasar a su rebaño. Cuando no eras, y discúlpame por esto, cuando no eras más que una oveja sucia, descarriada y que se negaba a seguir al pastor. Él te ha amado cuando no había nada digno de amar. Y aún así, hermanos, Jesús nos ha amado. Él merece toda la gloria por este amor, porque Él, el Dios Santo, el Rey, el Creador, ha puesto su interés personal en ti y en mí y nos conoce profundamente. Este conocer está fundamentado, hermanos, en el conocimiento mutuo que primero tienen el Padre y el Hijo. Ahora, es imposible conocer a un ser infinito en toda su extensión, ¿verdad? Este conocimiento personal e íntimo solo es posible entre los miembros de la Trinidad. Pero sí es cierto, hermanos, y esto es un punto importante, que Jesús, más adelante, orando al Padre por la protección de los suyos, de sus salvos, dice en Juan 17, 23, dice lo siguiente, que el Padre ama a sus salvos con el mismo amor que ha amado al Hijo Jesús. ¿No es increíble esto? El Padre te ama con el mismo amor que ama al Hijo. ¿Cómo es posible? ¿Qué puede hacer posible que nosotros tengamos una relación íntima con Cristo, comparada incluso con la relación entre el Padre y el Hijo? La respuesta está de nuevo en la muerte del Hijo. Fíjate, versículo 15, final. Yo doy mi vida por las ovejas. La muerte del buen pastor dará su vida. Él dará su vida y nos dará vida a nosotros, sus ovejas, porque solo el sacrificio de Cristo posibilita una relación, un acceso a Dios que antes no era posible. Y esta relación que tú tienes con Dios solo es comparable a la relación que existe entre los miembros de la Trinidad. Jesús está realmente, repito, Jesús está realmente interesado en ti, su oveja. Y sabe que la única manera de que una oveja sea oveja y esté protegida para siempre es su muerte. Su muerte no solo te salva, sino que protege tu salvación por el resto de la eternidad. La muerte del buen pastor es la que hace que una oveja sea parte de su rebaño, porque el Padre tomará ese sacrificio del Cordero de Dios como la única paga posible. Dice Juan Calvino, la misma posibilidad de que el Padre rechace al Hijo es la que el creyente tiene de que el buen pastor se olvide de ti, su oveja. Es imposible.
Jesús es el buen pastor. Es tu buen pastor. Y esto ha de motivarte a confiar en Él siempre, agradecido por su cuidado y provisión. Pasamos a una tercera sección, hermanos, la unión. Versículos 16 al 18. La unión. Fíjate el versículo 16, ahora lo que dice Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Si lo que Jesús ha dicho no era suficiente, ahora va a dejar caer una bomba a estos judíos. En el versículo 16 dice, he de traer otras ovejas. Y me imagino a Jesús diciendo esta frase, haciendo así. Tengo este rebaño aquí, ¿verdad? Israel, tengo a ovejas dentro de Israel, pero me es necesario traer a otro rebaño. ¿A quién se refiere con este otro rebaño? Se refiere a los gentiles, a los no judíos. Las palabras de Jesús cumplen lo predicho en el Antiguo Testamento. El Mesías va a venir. Él va a salvar a gente de toda lengua, de toda nación. Dios ya se lo dijo a Abraham en Génesis 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Isaías 49, 6 dice que el Mesías será luz a las naciones. Pablo, años después, entiende esto y proclama, dice, a los gentiles. Y es él mismo quien escribe en Efesios capítulo 2, versículo 11. Versículo 11, lo voy a parafrasear, pero esto es lo que dice Pablo. Está hablando a los judíos primero en Efesios, y ahora dice, Efesios capítulo 2, versículo 11, recordad, gentiles, recordad, que antes estabais separados de Cristo. Versículo 12 les dice, recordad que antes, gentiles, estabais excluidos de las bendiciones prometidas a Israel. Versículo 13, pero ahora en Cristo habéis sido aceptados, acercados por su sangre. Y Efesios 2:14 dice que Él ha hecho de ambos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo, un solo hombre. Hermano, hermana gentil, y si hay algún judío aquí de sangre también, hermanos, demos gloria a nuestro Señor Jesús, porque Él ha traído a su rebaño a gente de toda lengua y nación sin merecerlo. Él te ha llamado cuando estabas en el camino a la perdición. Él te ha dado la posibilidad de oír su voz, de ver su luz. Y hoy te pastorea amorosamente. Esta unión, hermanos, de este rebaño, judíos y gentiles, refleja la unión amorosa de Dios por sus ovejas y la unión amorosa entre el Padre y el Hijo. Versículos 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que Jesús tenga un solo rebaño de ambos pueblos es la consecuencia de su obediencia al Padre y del amor que el Padre y el Hijo tienen entre ellos. Y el texto no dice que el Padre solo ama al Hijo porque el Hijo da su vida voluntariamente. Lo que el texto está diciendo es que el amor perfecto entre la Trinidad se ve reflejado grandiosamente en la obediencia al mandamiento que el Padre le da al Hijo. ¿Cuál es este mandamiento? Ve y muere por los pecados
de tu pueblo. Ahora, el énfasis no está en la obediencia per se, porque una persona, un hijo, ¿verdad? Nuestros hijos pueden obedecer sin que realmente sea su voluntad, sino que obedecen por obligación y hacen la tarea, pero por dentro están haciendo a regañadientes, ¿verdad? Sí o sí, ¿verdad? Pero el énfasis en el texto, hermanos, se encuentra en la obediencia, de nuevo, voluntaria de Cristo. El Hijo expresará su amor por su Padre, obedeciendo la voluntad del Padre para que Él muera. Si Jesús se negase a morir, a cumplir el mandamiento del Padre, no sería Hijo de Dios. Y por lo tanto, no habría este amor profundo que existe entre los miembros de la Trinidad. Así que el Señor Jesús está mostrando una vez más que Él es Hijo de Dios. Jesús no vino a regañadientes, sino que Jesús dio su vida y la tomó de nuevo gozosamente. Solo Él, además, tiene esta autoridad, porque Él es Dios. Realmente nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús no murió por las heridas de la cruz. Él voluntariamente entregó el Espíritu y Dios le dio vida de nuevo. Él resucitó y con su vida nos ha dado vida a nosotros. Esto es increíble, hermanos. Jesús, aun siendo Dios, se somete activamente, amorosamente, voluntariamente a una tremenda tarea dada por el Padre. Que siendo Dios, venga a este mundo como siervo, como cordero, y muera por los pecados del pueblo. Pero estos versículos, hermanos, tengamos cuidado con ellos, porque estos versículos nos ponen en nuestro sitio. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos la tendencia a pensar todo centrado en nosotros mismos, y en lo que se refiere a la salvación también es así. Pero estos versículos muestran que la razón principal, que la motivación de tu salvación, que la motivación de mi salvación por parte de Jesús no somos ni tú ni yo. La motivación de Cristo para venir y salvar es Dios mismo. La razón principal de Jesús viniendo y muriendo en este mundo no somos nosotros. Es el amor entre los miembros de la Trinidad. En la cruz, Jesús no pensó en mí y en ti sobre todo lo demás, como dice la canción. No. En la cruz, en la vida de Jesús, Él obedeció, Él se sometió, Él amó a Dios Padre sobre todo. Por supuesto, Él nos ama, ¿verdad? Juan 3:16. Pero el enfoque primeramente no está puesto en ti y en mí, sino está puesto en la unión amorosa que tienen entre los miembros de la Trinidad. Por tanto, si Dios no hubiera decretado nuestra salvación, hermanos, si el Hijo no se hubiera sometido amorosamente, seguiríamos justamente condenados. Por tanto, da gracias a Dios por la perfecta unión que existe entre el Padre y el Hijo, porque Dios decretó la salvación y el Hijo obedeció amorosamente. Da gracias a Dios por su voluntad de enviar por un lado del Padre, de obedecer por parte del Hijo que resulta en nuestra salvación. Da gracias a Dios por la seguridad de un rebaño conformado por personas de toda época, de todo contexto, de toda lengua y nación que existimos para darle gloria. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos cogían el mando de la videoconsola, pensando que ellos también estaban jugando, pero realmente
Su padre estaba detrás, aunque no me gustan mucho los videojuegos, ese es otro tema, pero su padre estaba detrás realmente manejando los hilos del juego. ¿Qué padre hoy en día no ha hecho algo parecido? Sed honestos, ¿verdad? Los hombres persiguieron a Jesús. Los hombres arrestaron a Jesús, le enjuiciaron, le crucificaron. Pero por terrible que sea que lo es, ellos no estaban moviendo los hilos de esta historia, sino que Dios decretó la muerte del Hijo. Dios decretó la resurrección gloriosa del Hijo. Dios decretó la ascensión gloriosa del Hijo como el exaltado Rey, Hijo de Dios, y así cumplir sus propósitos amorosos. Sí, para con nosotros, llamarnos, atraer a un rebaño de entre todas las personas del mundo para salvarnos y cuidarnos y guiarnos y para proveer y nutrirnos. Y para llevarnos algún día al lugar eterno de verdes pastos. ¿No a esto, hermanos, no ha de motivarnos a confiar agradecidos por su cuidado, por su provisión constante? Nada se escapa al propósito soberano del buen pastor. Ni siquiera lo que ocurre en la siguiente y la última sección de la escena, la reacción. Versículos 19 al 21 dice: se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacéis caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? El apóstol Juan nos escribe de otro cisma entre ellos, como ocurrió en el capítulo 9, versículo 16. Pero no nos engañemos aquí. No es que unos han creído para salvación y otros no. No. Unos sí están diciendo abiertamente que Jesús está loco, que tiene un demonio, que se autoproclama como el Mesías y el pastor de la familia del rey David profetizado. Su ceguera es tan grande que no creen que el Dios encarnado anunciado en el Antiguo Testamento, en Isaías 9, por ejemplo, no creen que Él esté delante de sus mismísimas narices. Otro grupo, ahora dice el texto, dividido. Otro grupo duda. Después de todo, Jesús ha sanado al ciego, algo bueno tendrá que tener. Pero tampoco, fijaros, tampoco lo defienden. De hecho, con menos información, el ciego fue salvo. Ellos no están tampoco confesando quién es verdaderamente Jesús. Lo que creo que está ocurriendo aquí es que Juan, brillante como era en escribir, nos ilustra magistralmente cómo estos judíos, de una manera más radical unos y otra más sutil, pero ambos rechazan oír la voz del buen pastor. Ellos son ladrones y salteadores. Que tristemente aún un ladrón y un salteador, no importa, ¿verdad?, de dónde vienes, tu contexto, toda persona puede convertirse en oveja por la misericordia de un pastor que no hace acepción de ovejas. Pero su rechazo los condena, continúan en sus pecados. Estos son como aquel que alaba a un político de un partido rival. Bueno, este hombre parece un hombre honesto, tiene labia, pero yo me quedo con mi partido político, por malo que sea. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Y está mostrando, hermanos, que nadie puede ser neutral ante Jesús. O oyes su voz y le sigues, o prefieres oír la voz de otros pastores y le sigues. En otras palabras, o Jesús es tu buen pastor, o Jesús es tu buen juez. No hay término medio. Por eso, de nuevo, el Señor te llama a creer en Él y arrepentirte para salvación. Y para ti, hermano o hermana,
Este texto nos está mostrando el incomparable amor de nuestro sobrecualificado pastor, ¿verdad? Fíjate, el texto nos muestra que Jesús es un pastor exclusivo. Versículos 2 y 7. No hay otro que dé acceso al rebaño. Nos muestra un pastor personal, versículos 13 y 14, que conoce a sus ovejas por nombre. Nos muestra un pastor interesado, versículo 3 y 9, que alimenta a su rebaño. Nos muestra un pastor líder, versículo 4, que guía con su voz. El texto nos muestra un pastor protector, versículo 5, que no permitirá que ninguna de sus ovejas siga a otro pastor. Jesús es un pastor bueno, versículo 11, que guía con su gloria y bondad. Jesús es un pastor que salva y que da la vida, versículos 9 y 11. Jesús también es un pastor inclusivo. Versículo 16. Él atrae a ovejas de todo lugar y contexto. Jesús es un pastor sacrificado. Versículos 15 y 17. Él da su vida por sus ovejas. No hay otro como Él. No hay otro pastor más cualificado. Solo nuestro buen pastor es el buen pastor, porque es Dios. Y tenemos el incomparable privilegio de oír su voz, de oír palabras de confianza que traen sosiego a nuestra alma. Por eso, cuando tengas dudas, cuando tengas temor, recuerda, el buen pastor te ha llamado a su rebaño cuando estabas caminando por un sendero de muerte. Cuando estés perdido y hambriento, el buen pastor te guía a su pasto, a su palabra, a su iglesia que satisface tu alma. Cuando tiendas a desviarte, el buen pastor te protege de oír la voz de los extraños. Cuando sufres y pierdes la esperanza, el buen pastor te recuerda que Él ya venció por ti. Que el Cordero en medio de ese trono, dice Apocalipsis 7:17, te pastoreará y guiará a manantiales de aguas de vida. Que Él enjugará toda lágrima de tus ojos. Termino con unas palabras de Charles Spurgeon. Dice lo siguiente: Jesús, el buen pastor, Él no viaja tan rápido como para fatigar a sus corderos. Él tiene tierna consideración por los pobres y necesitados de espíritu. Los reyes suelen buscar los intereses de los grandes y los ricos, pero en el reino de nuestro gran pastor, Él se preocupa más por los pobres, los débiles y los enfermos del rebaño. Ellos son objetos especiales del cuidado del Salvador. Quizá estés pensando que has sido olvidado, que no vales nada, que eres débil y pobre. Pero esta es precisamente la razón por la que eres llamado y recordado por Él. Recuerda, iglesia, el Señor es mi pastor. Nada me falta.